Buenas tardes, muchachos. Quisiera que me confirmen si me están escuchando. Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con la clase del día de ayer. Ya habíamos visto todo lo que eran las presas, embalses, sus características, qué tipos hay. Unas características también que condicionan el material con el cual van a ser construidas. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa dentro de esa masa de agua que se almacena en el embalse. Vamos a ver, por ejemplo, que hay diferentes niveles que deben ser identificados y vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos niveles. Bien, por eso vamos a ver niveles característicos en un embalse. Acá hay algunas figuras. El primero que vamos a ver es lo que se denomina NEN, o también algunos lo llaman NAN, que son las siglas del nivel del embalse muerto o nivel de aguas mínimas, ¿no? Y ese espacio, ese volumen delimitado por ese nivel, como se menciona ahí en la definición, dice delimita superiormente el volumen muerto, el cual debe exceder en capacidad al volumen de sedimentos que se espera vayan a acumularse en todo el periodo de la vida útil de ese embalse, ¿de acuerdo? Pero hay un volumen que se va a ocupar con sedimentos, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de lo que son los sedimentos. El agua no se transporta sola, ¿no? El agua es un fluido, es un flujo, perdón, que al igual que el aire, ustedes ahí ven el viento, ¿no? El viento, en este momento está corriendo bastante viento también aquí en Lima. Entonces el viento cuando está en movimiento está transportando también sedimentos, ¿no? Polvo, ¿no? Y uno lo nota porque si deja su ventana abierta, pasa la mano por la superficie que han estado expuestas a ese viento, van a encontrar que hay bastante acumulación de polvo, ¿no? Es porque el viento lo ha transportado. Igual es el agua, ¿no? El agua en su desplazamiento está transportando sedimentos que pueden estar mezclados en la parte superior, como se observa aquí. Esos son el transporte en suspensión, o puede estar transportándose en el fondo, ¿no? Así como esta parte más oscura, donde el sedimento está en contacto con la parte final del cauce del río, ¿no? Ya sea rodando, ya sea saltando, ¿no? Pero no va a estar suspendido como los sedimentos de suspensión. ¿Qué los diferencia cada uno de ellos? El tamaño, ¿no? El sedimento de suspensión, para que esté suspendido en todo momento y mezclado con el agua, es porque es más pequeño, ¿no? El sedimento de fondo es más grande, ¿no? ¿Cuál es el que se va a retener cuando se coloca un barraje fijo o cuando se coloca un embalse? Principalmente se va a retener el sedimento de fondo, ¿de acuerdo? La de suspensión también, pero siempre va a pasar una cantidad de sedimento mezclado en el agua que va a corresponder justamente a esta clasificación de transporte de suspensión. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si nosotros cerramos el paso del agua, colocamos una estructura que cierre el paso del agua aquí, como lo que vemos en la parte inferior, ese sedimento que se está transportando, al entrar a una poza en la cual la velocidad ha disminuido, acá se ha hecho cero prácticamente porque el agua está almacenada aquí, y está saliendo ya sea por una abertura en la parte más baja o sino por un rebose en la parte superior, pero lo demás está quieto, ¿no? Entonces todo ese sedimento que estaba transportándose de esta manera va a empezar a decantar, ¿no? Y se va a ir quedando en el fondo. Y ese es un proceso continuo que se ve acumulando año a año y se calcula justamente cuál va a ser ese volumen en el tiempo que se espera funcione ese embalse y se deje ese espacio, ¿no? Se deje ese volumen libre para que sea ocupado por los sedimentos, ¿no? A eso se denomina justamente el nivel del embalse muerto o nivel de aguas mínimas, ¿no? Que debe tener el embalse. Y acá está el esquema, ¿no? Si acá tenemos un embalse, tenemos todo el perfil de la columna de sedimento que se han ido depositando en todo su recorrido. Y si se toman muestras, lo toman la muestra de sedimentos que se ha acumulado al pie de la presa y le sacan una granometría, van a ver que es muchísimo más pequeño que el que está ubicado a 100 metros aguas arriba, ¿no? Y así, conforme ustedes se alejen de la presa, el sedimento depositado en el fondo es más grande, ¿no? No olvidemos que acá la velocidad va disminuyendo hasta que se hace prácticamente cero en esta zona, ¿no? Entonces aquí es donde se empieza a depositar los sedimentos más finos. Acá, como va perdiendo velocidad, los sedimentos más de menor, más o menos no tan pequeños, los más grandecitos ya se van depositando en el fondo, ¿no? Por eso que acá tenemos esa distribución. Lo más cercano es un material silloso, luego limoso, luego las arenas y luego las gravas y gravillas, ¿no? Que están las más alejadas, que son las primeras que caen, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, nosotros consideramos el nivel del embalse muerto
o el nivel de agua mínimo con un plano horizontal, realmente es una superficie un tanto inclinada, ¿no? Pero lo que estamos separando es el volumen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esto se trata este nivel del embalse muerto, que se debe considerar en toda presa, ¿no? En toda represa tiene que tener eso, ¿no? Yo no puedo poner, nosotros no podemos poner aquí en la parte inferior la tubería por la cual voy a empezar a soltar agua almacenada, no lo voy a poner aquí al pie, no lo voy a poner, ¿no? En esta zona no lo puedo poner, porque si bien es cierto, cuando recién esta estructura se inauguró, va a salir agua limpia, ¿no? Pero al cabo de unos años esto se va a llenar de sedimentos porque es su comportamiento natural y esa abertura se va a tapar, ¿no? Entonces, por ese motivo se le tiene que poner una altura mayor, ¿no? ¿Qué altura se le pone? La altura que corresponda a los sedimentos al volumen de sedimentos que se va almacenando en todo el periodo de vida útil de esta estructura, ¿no? Entonces, eso justamente es el nivel del embalse muerto, por eso que las obras de toma están más arriba del fondo de la presa, ¿no? Acá se indica algunos términos al respecto, dice, las principales fuentes de producción de sedimentos son las siguientes. En todas las presas no hay la misma cantidad de sedimentos que se acumulan, son distintos, ¿no? Inclusive la granulometría es distinta también, ¿no? Las características del sedimento también son distintas, depende de la zona, de la cuenca y su conformación, ¿no? De eso depende, ¿no? Por ejemplo, acá dice cuáles son las principales fuentes de producción de sedimentos, o sea, quienes hacen que se acumulen más sedimentos en un embalse. La erosión, dice, de la superficie de los suelos por escorrentía de las lluvias sin formar cauce, erosión de fondo y taludes en los cauces de los ríos y quebradas, y en las áreas de inundación en avenidas, ¿no? En zonas donde los taludes son inestables, al haber lluvias, estos se humedecen y tienden a deslizar, ¿no? Y eso sería de gran aporte a los sedimentos de fondo que se van a almacenar en este embalse, y eso lógicamente es negativo, ¿no? Erosión de fondo y taludes en los cauces de ríos y quebradas, en áreas de inundación en avenidas, y derrumbes y deslizamientos a lo largo del cauce. Muchas presas, les había mencionado que la presa de Tablachaca había tenido ese problema, ¿no? La margen derecha deslizó y sacó fuera de operación la central hidroeléctrica del Mantaro justamente por ese problema, ¿no? Entonces estas son las causas por las cuales se producen estos sedimentos. Cuando se va a hacer una obra de almacenamiento importante, me refiero a que el volumen va a ser bastante grande, independientemente de la altura de presa, se ve cuánto es el volumen que se va a almacenar, ¿no? Entonces, si el volumen es bastante grande, y el análisis de cómo va a ser la erosión, el transporte de sedimento debe estudiarse directamente en toda esa zona que se va a embalsar, ¿no? Porque es importante saber eso, ¿no? Sin embargo, en situaciones de presas pequeñas, pequeños embalses, dice, se estima para ese volumen muerto que es un 8% o un 12% del volumen útil, ¿no? ¿Qué es el volumen útil? El volumen que calculamos en el problema de la clase pasada, ¿recuerdan? Había un volumen de demanda, un volumen de oferta, eso me dio un volumen que tenía que almacenar para satisfacer la demanda del cultivo, ese volumen útil, el 8% a 12% de ese volumen útil yo lo puedo tomar como un volumen muerto para ese embalse que voy a diseñar, ¿no? Para efecto del desarrollo del curso nosotros podemos tomar que el volumen muerto es 10% del volumen útil, ¿no? ¿Ok? Entonces eso podemos nosotros asumir. La otra forma, ¿cuál sería? Medir los sedimentos de fondo en ese río, obviamente antes que se construya la presa, ¿no? Y además aplicar ecuaciones empíricas, ¿no? Hay ecuaciones, una cantidad grande de ecuaciones empíricas que me permiten determinar el transporte de fondo en una zona, en una cuenca, a partir de mediciones de las características de los sedimentos que forman el cauce, ¿no? En función de la pendiente del río, entran varias variables y uno podría aplicar esas fórmulas y en base a eso saber en el tiempo cuánto se va a almacenar acá de sedimentos, separar un volumen y eso sería el volumen muerto, ¿no? Si no se puede hacer eso, porque realmente requiere bastante investigación, es bastante tiempo y bastante costo y el proyecto no lo amerita, entonces se puede tomar esta consideración que dice que el volumen muerto podemos asumirlo en promedio como un 10% del volumen útil, ¿de acuerdo? Y el volumen útil sí lo podemos calcular, ¿no? ¿Está claro eso? Para disminuir, dice, el aporte de sedimentos y de alguna manera aumentar la vida útil de esa estructura del embalse, se pueden considerar las siguientes alternativas, dice, ¿no? Cultivar las laderas, dice, en fajas o terrazas para retrasar el escurrimiento y disminuir la erosión. Claro, poner vegetación, ¿no? Así como aguas abajo de los embalses, hemos visto que las presas que son de material
compactado tienen vegetación, ¿no? Poechos tiene vegetación aguas abajo, ¿no? Entonces la mayoría tienen vegetación. Entonces eso menciona acá cultivar esta vegetación, dice, para evitar la erosión lateral en el embalse, ¿no? Disponer de un volumen muerto muy grande para el depósito de sólidos. Bueno, esta es una alternativa que no es tan interesante porque es darle mayor volumen útil, y si le damos mayor volumen útil significa que la presa va a ser más alta, ¿no? Entonces no, la número 1 está más interesante, ¿no? Esta opción es más interesante, esta no es tanto, ¿no? Pero está indicado acá como una alternativa, ¿no? Que dice, el 3 dice incorporar a la presa sistemas de purga, ¿no? ¿Qué son sistemas de purga? Que acá en la parte baja se abren, se colocan con puertas, ¿no? Con puertas con una inclinación bastante fuerte, que al abrirlas va a hacer que y vaciar el embalse va a hacer que el agua discurra, y al discurrir por la pendiente que se tiene aquí va a salir a gran velocidad, ¿no? Pero eso, si bien es cierto, tiene efecto, pero ¿cómo podemos mencionar esto? A ver. El área de influencia que va a limpiar no viene desde atrás, ¿no? Eso limpiará pues esta parte nada más, ¿no? La parte cercana a la presa lo va a limpiar, ¿no? Pero todo lo que viene atrás no, ni se va a mover, ¿no? Ese es el problema de esta solución de colocar una compuerta aquí, abrirla y dejar que el agua discurra, ¿no? Eso limpiará pues la parte más cercana, como le digo, será pues exagerando 50 metros, ¿no? Más aguas arriba, no, más no va a limpiar, ¿no? Es una solución temporal, aquí se siguen acumulando los sedimentos y al final el volumen muerto va a ser afectado de todas maneras, ¿no? Bueno, eso se refiere a incorporar el sistema de purga, construir presas, pequeñas presas, aguas arriba que permitan la retención de sedimentos. ¿A qué se refiere eso? No sé si en el río Rímac he visto que han hecho, ¿no? Que colocar en todo este recorrido del cauce, colocar unas pequeñas presas así escalonadas, acá hay una, aquí hay otra y acá hay otra, de modo tal que sedimentos se van quedando en el camino, ¿no? Y no llegan acá a la parte baja, ¿no? Esa es una forma de también retener sedimentos aguas arriba, ¿no? Pero igual los sedimentos de todas maneras va a llegar al fondo, ¿no? Es una alternativa. Y lo último es la remoción mecánica de los sedimentos, que es una alternativa bastante costosa, ¿no? Porque si el embalse es pequeño, sí es favorable, ¿no? ¿Cuándo son embalses pequeños? Por lo general son los embalses que se hacen exclusivamente para centrales hidroeléctricas, ¿no? Para satisfacer la demanda que hay de noche, que es lo que denominan la punta. La demanda de punta es de noche, ¿no? Donde más se consume energía, entonces el embalse se hace justo para satisfacer esa demanda y es de regulación diaria, ¿no? Pero si es un embalse mayor, ahí sí la remoción mecánica no creo que sea tan favorable, ¿no? Podría ser una alternativa el video que vimos la vez pasada. ¿Se recuerdan esos equipos que se colocaban encima del agua, flotaban y succionaban los sedimentos y lo pasaban al otro lado de la presa? Podría también ser una alternativa, pero siempre y cuando esta longitud de la presa no sea muy grande, ¿no? Si es muy grande, entonces ya eso no saldría muy a cuenta, ¿no? De acuerdo, pues esta remoción mecánica, hacerlo por ejemplo, hacer en Poechos esa remoción mecánica sería bastante complicado, ¿no? Son 7 kilómetros de longitud de presa, imagínense la cantidad de sedimentos que se amontonan ahí, y la limpieza que habría que hacer, y dónde iría todo esos sedimentos, ¿no? ¿Dónde se depositan, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja. De eso se debió, por ejemplo, ver en un inicio, ¿no? Pero bueno, que ya está más avanzado y no se va a poder solucionar de esa manera, ¿no? Pero estas son alternativas, cada una de ellas deberían ser evaluadas, como le menciono a ustedes. La alternativa número 1 para mí parece la más adecuada. ¿Por qué? Porque va a evitar que los sedimentos caigan al embalse, ¿no? La número 2 no va a evitar eso, ¿no? La número 3 tampoco va a evitar eso, la número 4 tampoco, ¿no? Y menos la número 5. La única que está evitando que los sedimentos caigan al embalse es la número 1, ¿no? Los demás simplemente son sistemas que van a realizar una limpieza en el cauce o una retención mayor nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es lo que habría que tener en cuenta si uno va a elegir una alternativa, ¿no? Si uno quiere colocar vegetación, también no es tan sencillo como decir voy a colocar tal cultivo, ¿no? Hay que ver si ese cultivo vive a la altitud en la cual se ha considerado construir la presa, si las necesidades de aguas van a ser cubiertas por las lluvias de esa zona. Entonces se tienen que analizar varias cosas, ¿no? Y de esto hay varios estudios, inclusive he visto que han hecho tesis, ¿no? En la cual se colocan plantas características del lugar y se siembran para evitar esta erosión lateral
que ocurre en los embalses, ¿no? Esto para mí es una solución más interesante, ¿no? De acuerdo, entonces de eso se trata. A ver, acá hay otro nivel. Vamos a entrar al Jamboard para hacer un esquema y vamos a ir poniendo estos niveles para que ustedes vayan observando lo que vamos obteniendo, ¿no? Vamos a ver, aquí dejo de compartir. Y acá está. Me dicen si ya están viendo el Jamboard. No, creo que no lo he compartido aún. No, todavía no lo he compartido, ¿no? Vamos a ver acá. Aquí y acá. Me dicen si lo están viendo. Se ve, ingeniero. Gracias. Entonces el esquema vamos a hacerlo de esta manera más o menos. Un poco más abajo mejor. Eso ya les compartí el link. Pude haberlo puesto en el WhatsApp del grupo el link, ¿no? Porque acá simplemente puedo compartir y acá me sale copiar el enlace y lo puedo poner directamente. Acá estaban los nombres de ustedes, ¿no? Se supone que ya les llegó sus correos. Y ya podrían tener acceso a este Jamboard, ¿no? Vamos a ver, acá voy a poner una presa por motivos de mayor explicación. Vamos a hacerlo horizontal. Vamos a ponerlo mejor esto, disculpen. Esto porque hacerlo mejor lo voy a hacer de esta manera. Ahora sí. Hace una situación así. Y acá va a estar Vamos a hacerlo de color negro también. Vamos a ir indicando los niveles característicos que han salido. Bueno, esto sería una presa de gravedad, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Esto es el fondo y, bueno, nuestro primer nivel sería este, ¿no? Vamos a suponer que mi primer nivel es esto, lo consideramos de esta manera, ¿no? Este va a ser el primer nivel y para mí este va a ser el nivel del embalse muerto, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos visto hasta el momento. Este es el nivel del embalse muerto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros consideramos que un volumen similar a este, que bueno, va a estar distribuido, pegado a este cauce, un volumen similar a este va a estar cubierto por sedimentos al cabo de la vida útil de esta presa, ¿no? Que puede ser, por lo general, 50 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer la obra de toma de esta presa, yo no la podría, no sería correcto que esa obra de toma yo la tome, por ejemplo, a partir de aquí, ¿no? Yo no podría tomar esa obra de toma a partir de allí. ¿Por qué? Porque una vez que cuando el agua se llene aquí y eso empieza a funcionar, posiblemente los primeros 2, 3, 4, 5, 6 años esto no va a haber problema, va a funcionar, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Al cabo de cierto tiempo, este embalse, este volumen que se ha separado, se va a llenar de sedimentos. ¿Y qué pasaría con esta estructura de regulación? Quedaría completamente tapada, ¿no? Y estaría inutilizada, ¿no? Por ese motivo es importante determinar este nivel del embalse muerto para que mi obra de regulación esté por encima de este nivel, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que esté por debajo este volumen, este nivel de regulación, perdón, esta estructura de regulación, que puede ser una tubería circular o inclusive puede ser una estructura cuadrada, ¿no? Aunque lo normal es que sea circular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que esté más abajo, lo más bajo posible esto, de que vamos a tener un mayor volumen, ¿no? Que aprovechar, ¿no? Conforme esto lo subamos más, el volumen que yo voy a aprovechar va a ser menor, ¿de acuerdo? Si este nivel, el nivel de agua va a estar por aquí, ¿no? Ya lo voy a ir poniendo, el nivel de agua va a estar por acá. Cuanto más bajo esté la tubería, va a ser mayor el volumen que yo pueda obtener de este embalse, ¿no? Si está más alto, va a ser menor el volumen, ¿no? Por ese motivo, en la central hidroeléctrica de Tablachaca, y se los dije ayer justamente, había varias compuertas, y ustedes vieron en la figura, ¿no? Había unos que estaban más abajo y otros que iban subiendo más arriba, ¿no? Y eso lo hicieron justamente con ese concepto, ¿no? De que los primeros años esta compuerta no se iba a afectar, no iba a funcionar tranquilamente, ¿no? Pero al cabo de unos años esto se iba a tapar
si abría esta válvula ya no iba a salir, ya no iba a salir agua. ¿Por qué? Porque los sedimentos lo taparon, ¿no? Entonces, ¿qué hacían en ese caso? Abrían la siguiente que está más alta, ¿no? Y seguían regulando, ¿no? Hasta que una ya esté a nivel del embalse muerto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de eso? Que van a haber algunos años en la que se va a poder aprovechar ese volumen adicional que se tendría al poner este canal o esta tubería más abajo de lo que corresponde al nivel del embalse muerto, porque esto de inmediato no se va a llenar. Esto empieza a llenarse poco a poco. En los primeros años, repito, esto va a empezar a soltar agua, se va a regular con una mayor cantidad de volumen que pues, se podría regular. Y al cabo de cierto tiempo esto se va a tapar, ¿no? Y ahí recién empieza a funcionar la otra tubería, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a colocar una tubería aquí, tendría que ser a partir del nivel del embalse muerto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, la tubería de regulación que se va a colocar en un embalse tiene que estar justamente por encima, no, vamos a cambiarle color, por encima de ese nivel del embalse muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese nivel me indica la superficie hacia donde van a llegar los sedimentos. Aquí estaría mi tubería, ¿no? Y acá está la válvula, y aquí voy a abrir o cerrar para que el agua salga, ¿no? Por ahí va a salir el caudal que se va a regular, ¿de acuerdo? Como le digo, en Tablachaca se colocaron a diferentes niveles con el objetivo de aprovechar un mayor volumen, ¿no? Un mayor volumen que se almacene en el embalse, sobre todo en los primeros años. Luego de algunos años esto se iba a clausurar, se iba a tapar de cemento. Se trabajaba con las que estaban por encima del nivel del embalse muerto, ¿no? Bien, entonces eso es lo que sucede, y esto da pie para ver el siguiente nivel característico del embalse. Entonces ya a nivel del embalse muerto, no sé, supongo que está claro. Repito, el agua trae sedimentos, estos se van depositando en el recorrido, los más finos llegan justamente al pie de la presa. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente la velocidad es cero, ¿no? Un embalse funciona como un gran desarenador, ¿no? Un desarenador inmenso. Entonces ahí se va a llenar de sedimentos, y el agua que salga va a ser un agua con menos sedimentos, tanto de fondo como de suspensión, ¿no? ¿Por qué? Porque el resto se va a almacenar aquí, ¿no? ¿Está claro? Entonces esto lo voy a borrar mejor. Esto no va. Esto lo puse como indicación. Esto sí se hizo en Tablachaca, ¿no? Ustedes vean la foto que está en la clase de ayer y van a ver que hay compuertas a diferente altura, ¿no? Las más bajas corresponden a esta zona, ¿no? Bien, entonces la que vale es esto, ¿no? La que vale que ustedes están viendo aquí, y esta va a ser la compuerta o las compuertas con las cuales se va a regular el caudal que se quiere aprovechar de este embalse, ¿no? Entonces regresamos al Word. Y el siguiente nivel se denomina nivel mínimo de operación del embalse, ¿no? ¿Con qué siglas están? Aquí está NMOE, nivel mínimo de operación del embalse, o también algunos lo llaman NAMINO, ¿no? NAMINO es nivel de aguas mínimas de operación, ¿no? ¿De acuerdo? A eso se refiere ese nivel. ¿Y cuál es su concepto? Dice, delimita superiormente el volumen generado por la altura mínima del agua necesaria que se sitúa por encima del nivel del embalse muerto, ¿no? Para que se regule el caudal de diseño. Vamos a ver a qué se refiere esto. Delimita superiormente, dice, el volumen generado por la altura que se requiere que exista sobre la tubería que nosotros vamos a utilizar para regular el caudal, de modo tal que yo obtenga el caudal de diseño, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere este nivel? Se refiere a lo siguiente. Miren, está hablando de este concepto, está hablando del caudal de diseño, ¿no? Entonces, nosotros para definir ese nivel mínimo de operación del embalse o nivel de aguas mínimas de operación, lo primero que yo debo conocer es cuál es el caudal de diseño. Y ya nosotros hemos visto, ¿no? El caudal de diseño en un proyecto de irrigación va a ser el mayor caudal que yo necesito regular durante toda la vida de ese cultivo, ¿no? Se va a cultivar tantas hectáreas, y en la época de mayor demanda van a estar tal caudal, entonces ese va a ser mi caudal de diseño, ¿no? Y eso es lo que yo voy a considerar aquí. El nivel mínimo de operación va a estar en función de este caudal de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá está bien claro. Delimita superiormente el volumen generado por la altura mínima de agua que se necesita para regular el caudal de diseño, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a regresar al gráfico, y se refiere a lo siguiente, ¿no?
Vamos a suponer que el nivel mínimo de operación del embalse va a estar aquí. Vamos a poner otro color. Y vamos a suponer que es este, ¿de acuerdo? Y ese es el nivel mínimo de operación del embalse. Por definición, ¿qué es lo que me dice este nivel mínimo? Me dice lo siguiente, ¿no? Acá también vamos a ponerle algo que indique que es de todas maneras es un agua, no es un sedimento seco, es tipo lodo, pues tiene que tener su nivel así, ¿no? Entonces, este nivel mínimo de operación del embalse me indica lo siguiente, ¿no? Que es la carga mínima de agua que debe tener esta tubería para que yo pueda por aquí, para que pueda sacar por ese lado el caudal de diseño, dice, ¿no? Entonces, eso es ese nivel mínimo de operación del embalse, ¿no? Vamos a poner acá Q sub R. Y lo pongo por acá para que se note. Q sub R es caudal de regulación. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, ¿no? ¿Cuánto es la carga mínima que debe tener de agua sobre esta tubería para poder regular este caudal de regulación? Y ustedes lo pueden, eso lo saben ustedes de su curso de mecánica de fluidos, ¿no? ¿De acuerdo? Vean ustedes, el problema es el siguiente, ¿no? Tenemos un nivel de fondo, sobre ese fondo está la tubería y sobre esto hay una carga de agua. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es cuánto es la carga de agua que debo tener para que salga un determinado caudal Q sub R, ¿no? Y eso vamos a ver aquí para poder explicar mejor, vamos a establecer y vamos a hacer esa figura un poco más grande, ¿no? Vamos a representar con los niveles que están apareciendo, con los colores que aparece ahí. Bueno, estaba de esta manera y acá tenemos lo que representa la pared de la... Ahí, vamos a ver. Y es así, ¿de acuerdo? Bueno, acá hay una válvula. Y acá está al que hemos llamado, creo que lo puse en color verde, ¿no? Vamos a ponerle de esta manera. Estoy colocando las variables que he puesto en la figura anterior. Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo más grande nada más, ¿no? Y esto era el lane. Nivel del embalse muerto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esta figura de acá lo he sacado, esto que está aquí. Esto que está aquí lo he sacado más grande en la siguiente figura, ¿no? Eso lo he sacado en la siguiente figura aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos ese problema que es un problema de mecánica de fluidos que ustedes ya han visto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos de datos aquí? Tenemos de datos que conocemos. Conocemos el diámetro, ¿de acuerdo? ¿Qué más conozco aquí? Vamos a poner otro color. Conocemos también la longitud. Conocemos la longitud de la tubería y conocemos el diámetro. Y es un problema de mecánica de fluidos que ustedes ya lo han calculado, ¿no? Lo han estudiado en algún momento. Entonces, longitud aquí, el diámetro por acá. Y acá un caudal, ¿no? El caudal hemos dicho que es el Q sub R, ¿no? Y por acá va a ser un caudal. Que hemos dicho que es un Q sub R, pero ese Q sub R yo lo puedo explicar como un V, ¿no? Como una velocidad V, ¿de acuerdo? O V, perdón, ¿no? La manera correcta de decir esto es V, no es V realmente. Bueno, entonces acá tenemos V, la velocidad que corresponde al caudal regulación, que está en función justamente de este diámetro, ¿no? Y acá tenemos el nivel mínimo de operación del embalse y la carga de agua
Vamos a mantener esta, acá sería H, ¿de acuerdo? Y ese H se mide con respecto al eje de la tubería, ¿recuerdan ustedes? Como ustedes han visto sus ejemplos, este era respecto al eje de la tubería, se mide ese H, no es respecto al fondo, ¿no? Es respecto al eje de la tubería. Y este es un problema de mecánica de fluidos 1, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo quiero determinar el caudal que pasa por este sistema, así como está planteado, yo tendría que aplicar la ecuación de Bernoulli entre las superficies 1 y 2, ¿no? Donde 1 es la superficie libre y 2 también es el chorro que sale libre, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si alguien tiene un comentario, por favor, muchachos, hablen, no estoy hablando aparentemente solo y no escucho ningún comentario de parte de ustedes. Bueno, yo entiendo que porque esto es una cosa que ya han visto, lo entienden mejor, ¿no? Bueno, este punto va a ser 1, que es la superficie libre. Y este punto a la salida va a ser el punto 2, que es un punto justamente a la salida, ¿no? Donde el chorro sale libremente, ¿no? Está bien, energía en 1, energía en 2. El agua va a hacer este recorrido, ¿no? Si tomamos la sección 1, el agua está yendo desde 1, haciendo todo este recorrido, hasta llegar a 2, ¿de acuerdo? Si el agua está en movimiento, es porque tiene energía, ¿no? Recuerdan ayer cuando vimos también el agua que se infiltraba. Si el agua se mueve es porque tiene una energía que está haciendo que se mueva, ¿no? Si no habría energía, no se movería, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el agua está saliendo por todo este recorrido, es que hay una energía que está haciendo que esta salga, ¿no? Por eso nosotros decimos, el punto 1 tiene más energía que el punto 2, si no habría este movimiento, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos decir, si aplico la ecuación de la energía, repito, esto es algo que ustedes ya saben, ¿no? Sería energía 1 menos la pérdida de energía, voy a ponerlo así porque acá no hay delta, entre 1 y 2, va a ser igual a la energía que ocurre en la sección 2, ¿de acuerdo? Esa es una simple ecuación de la energía que ustedes lo vieron ya en sus cursos anteriores. Energía en 1, la energía en esta sección, en este punto, menos la pérdida de energía que hay entre 1 y 2, eso va a ser la energía en 2, ¿no? Y la energía que es igual, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, ustedes saben la energía en general es así, ¿no? Así va a ser igual. Acá no hay. Acá no se pueden poner símbolos, ¿no? Ustedes de repente saben alguien por ahí. ¿Se puede poner símbolos acá o no? Bueno, me parece que no. ¿Cómo pongo gamma? Z más P sobre gamma más B coro sobre 2G. Bueno, gamma, ¿cómo lo pongo? Bueno, pondré una G mayúscula, pues. Es gamma, por si acaso, no voy a pensar que es otra cosa. Y acá B cuadrado sobre 2G, ¿de acuerdo? Eso es la ecuación de Bernoulli. Repito, ustedes ya han visto eso, ¿no? Entonces, esto que tengo que reemplazar aquí, ¿no? La energía en 1, que es igual a toda esta expresión, menos la pérdida de energía entre 1 y 2, va a ser igual a la energía en 2, que es igual a toda esta expresión, ¿no? Si esa ecuación de Bernoulli, nosotros tomamos como nivel de referencia un plano horizontal, ¿no? Yo puedo tomar en cualquier sitio, mi plano de referencia puede estar por acá, por cualquier sitio puede estar mi plano de referencia, la condición que sea horizontal nada más. Por conveniencia yo voy a tomar que mi plano de referencia pasa por el punto 2, que es el eje de la tubería, ¿no? Pero si pasa por el punto 2, va a pasar también por el punto donde empieza a medirse H. Entonces quiere decir que mi Z en 2, o sea, el Z cuando esté anexando la sección 2 va a ser 0, ¿no? Porque justamente todo está ubicado en ese punto, ¿no? Entonces, en 1, ¿cuánto sería? A ver, en 1, Z, ¿cuánto va a ser? Si mi nivel de referencia pasa por 2, la cota de 1, ¿cuánto va a ser? H justamente, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser H, para el caso de la sección 1 va a ser H, P sobre gamma. ¿Qué cosa es P? La presión sobre el peso específico del agua, ¿no? ¿Cuál es la presión que soporta el nivel mínimo de operación del embalse? Así como está dibujado, está expuesto a la atmósfera, ¿de acuerdo? Si está expuesto a la atmósfera, la presión, y como estamos trabajando con presiones manométricas, entonces aquí la presión va a ser, esto va a ser 0, en consecuencia esto va a ser 0. Acá tenemos H nada más, ¿no?
Vamos poniéndolo aquí debajo mejor. Esto va a ser H. ¿Qué más? Ya hemos visto que esto es 0 más velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Qué cosa es la velocidad? La velocidad del punto, ¿no? La velocidad del agua en ese punto, ¿no? Este nivel está moviéndose, no está moviendo, ¿no? Entonces, este nivel es estático, su velocidad, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? Entonces, término B cuadrado sobre 2G, velocidad de 0 al cuadrado entre 2G va a ser 0. Entonces, la energía en 1 va a ser simplemente igual a H, ¿de acuerdo? Pérdida de energía entre 1 y 2, lo dejamos ahí, no sabemos. Ahora en 2, ¿qué pasa en 2? Z en 2, ¿cuánto es? El plano horizontal de referencia pasa por 2, esto es 0, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la presión sobre gamma que hay en el punto 2? Esto es un chorro libre, no está dentro de esta sección donde sí soporta una presión manométrica. Esto descarga la atmósfera, entonces la presión manométrica es 0 porque está descargando la gravedad. Entonces esto es 0, ¿no? Esto es 0, esto es 0, ¿qué me queda? Esto sí, esto sí tiene un valor porque el agua está saliendo con una velocidad por esta sección, ¿no? Aquí estaba estático, no se movía este nivel. Aquí sí el agua está saliendo con una velocidad, ¿no? ¿Con qué velocidad? Con la velocidad v, ¿no? Entonces esto va a ser igual. Acá seguimos poniendo pérdida de energía entre 1 y 2. Y eso va a ser igual a la velocidad, eso sí hay, ¿no? Eso sí tiene un valor. ¿Y qué pasó acá? Ah, ya se puso por este lado. Y esa es la ecuación que uno tiene que resolver, ¿no? Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de pérdida de energía ocurren en todo este recorrido? De las que ustedes conocen, ¿qué tipo de pérdidas de energía se están produciendo en ese tramo? ¿Me quiere escuchar a alguien? Mudos están, muchachos, ustedes, ¿qué pasa? A ver, hold esto. Carlos Rivera, por favor, active su micrófono. Carlos Rivera. Sí, ingeniero, buenas tardes. A ver, Carlos, buenas tardes, ¿qué tipo de pérdidas de energía se producen en todo este recorrido desde 1 hasta 2? De las que tú sepas, ¿no? Potencial, ingeniero. Potencial. Ya. ¿Y qué es una pérdida potencial? No conocí ese término. ¿O qué quieres decir? De repente el nombre es el correcto, pues sí tienes la idea de la pérdida que se está produciendo, ¿no? ¿Cuál sería la pérdida? Por la diferencia de niveles de altitud. Ya no, bueno, eso está identificándose con el H, que hay una diferencia de energía entre esos puntos, ¿no? Pero no te está indicando la pérdida realmente, no es correcto eso, Carlos o Rivera. Vamos a ver, ¿alguien más quiere intervenir? Cristóbal, dime. Te escucho, Cristóbal. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, ahí las pérdidas que puede haber es por fricción y por accesorio, por el cambio de diámetro, algo así. ¿Diámetro de dónde? Yo solo una tubería. ¿Cuál es el cambio de diámetro que mencionas? O en el ingreso, o sea, esa pequeña... ¿Te refieres a esto? Sí. Bien, o sea, fricción y ¿qué me dijiste tú? Lo podía tomar como accesorio. Accesorio. ¿Y fricción sería en qué tramo? Todo el L. Perfecto. Bien, Cristóbal, muchas gracias. Efectivamente, los términos son energía por accesorio, por singularidad, que ocurre justamente en los cambios, ¿no? Donde hay una obstrucción que hace que el agua no fluya normalmente, que puede ser un cambio de diámetro o puede ser también un cambio de curvatura. Esos son pérdidas de carga locales, ¿no? En este caso está pasando de un estanque bastante amplio a un diámetro menor.
y el accesorio sería justamente este, ¿no? Este cambio que aparece acá, este elemento que se tiene que colocar para que cambie de este diámetro a este diámetro D de la tubería, este es un accesorio, ¿no? De ahí el agua sigue todo este recorrido. Entonces va a haber una pérdida de energía por fricción, ¿no? El agua va a rozar por las paredes, por la rugosidad de esta tubería, y eso va a provocar una pérdida de energía, ¿no? Esas son las pérdidas de energía, ¿de acuerdo? La palabra potencial que usó uno del anterior de sus compañeros se refiere al tipo de energía que hay, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Vamos a quitar esto. Ya. Este Z me estaría indicando la energía potencial, ¿de acuerdo? El Z me indica la energía potencial, el P sobre gamma me indica la energía hidrostática, en este caso de superficies abiertas, una energía hidrostática debido a la carga de agua, que en este caso están coincidiendo porque el nivel de referencia está pasando justo por el eje de la tubería, ¿no? Si este nivel de referencia, el plano de referencia, disculpen, estaría más abajo, entonces el Z sería otro, ¿no? Y el P sobre gamma sí se referiría a esta altura, ¿no? Y el B cuadrado sobre 2G, la energía cinética, ¿no? Entonces ahí interviene ese término potencial o de posición o cinético, ¿no? Pero si hablamos de pérdidas, es pérdida por fricción o pérdida por singularidad, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tener en cuenta. Esta sería la expresión. Como ya mencionó su compañero, acá hay pérdida por singularidad y pérdida por fricción. Si hacemos la comparación, acá el coeficiente en este tipo de accesorios es 0,5, creo que es el valor más alto, ¿no? Si esto es uno redondeado, ese coeficiente puede variar, puede disminuir a 0,02 inclusive, ¿no? Eso multiplicado por B cuadrado sobre 2G, que realmente es un valor bastante pequeño, ¿no? Eso comparado con la pérdida por fricción que va a haber en todo este recorrido, estas tuberías son bastante largas, dependiendo de la forma de la presa, pues esto puede tener 80 o hasta 100 metros de longitud, hasta más, ¿no? Entonces, si comparamos pérdida por fricción con pérdida por singularidad, esta es la más importante, ¿no? Entonces, por ese motivo vamos a obviar la pérdida por singularidad y vamos a tomar que esta pérdida de energía entre 1 y 2 es exclusivamente fricción, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la pérdida por fricción. Y ustedes ya saben, ustedes recuerdan la pérdida por fricción de qué manera se calcula, ¿no? Entonces, la pérdida de energía entre 1 y 2, lo voy a poner así. Vamos a considerar que es únicamente por fricción. Y si es por fricción, esto es igual a F por L entre D por B, bueno, es V, ¿no? V al cuadrado sobre 2G, ¿no? Vamos a poner acá esto es así. $2G está dividiendo a B cuadrado, no hace falta que es entre 2 y multiplicado por G, ¿no? Es 2G a todo, ¿no? Y entonces esta es la expresión, de acuerdo a Darcy, ¿no? Porque ustedes saben que de Hassel y William hay otro término, ¿no? Inclusive ustedes entran a manuales de hidráulica, hay otras expresiones para calcular pérdida de energía por fricción, ¿no? Lo que pasa es que el más conocido es la ecuación de Darcy y la ecuación de Hassel y William, ¿no? Solo que esta es la más práctica. Hassel y William tiene exponentes 1 elevado a 1,85, que lo hace un poquito más, no tan práctico, ¿no? Esta expresión es más práctica. Entonces, esta sería la pérdida de energía entre 1 y 2 de acuerdo a la expresión de Darcy. Este F es el coeficiente de pérdida de carga de Darcy justamente. R es la longitud, D es el diámetro de la tubería, B es la velocidad con la cual está saliendo, ¿no? ¿Qué velocidad? La velocidad media, ¿no? El caudal total que sale, el caudal de regulación, lo divido entre esta área y eso me da la velocidad media, ¿de acuerdo? Y eso al cuadrado sobre 2G me daría esta expresión. Entonces, si yo reemplazo esta expresión aquí, voy a tener que este H lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? Eso no lo he puesto en el texto del Word, lo estoy poniendo acá. ¿Qué pasó? Vamos a ver, acá lo voy a poner aquí debajo. Entonces, ¿qué sería? Estoy reemplazando esto en esta expresión y estoy despejando, ¿no? Entonces, a ver, voy a colocar lo que debe salir y ustedes me dicen si está bien o no. Esto sería igual a lo siguiente, ¿no? V al cuadrado sobre 2G. Que multiplica 1 más F por esa sería la expresión, ¿de acuerdo? Estamos reemplazando esta pérdida de carga, lo estoy colocando acá. Y estoy despejando H, porque a mí lo que me interesa es H. No olvidemos que ya conozco el nivel del embalse muerto y yo necesito el nivel mínimo de operación del embalse.
Para mí esto es dato numérico, yo necesito el dato numérico para esto. Y para eso, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular el H, ¿no? ¿Y cómo calculo el H? De esta expresión. Y el H va a ser igual a B cuadrado sobre 2G, que multiplica 1 más F por L sobre D. ¿De acuerdo? Esto lo he reemplazado aquí, esto lo he despejado, he factorizado B cuadrado sobre 2G, y me queda 1 más F por L sobre D. En esta expresión, ¿qué cosa es D? El diámetro de la tubería. ¿Qué cosa es L? La longitud de la tubería. F, el coeficiente de fricción de Darcy, que cómo lo calculan, con toda seguridad va a ser una tubería hidráulicamente rugosa, ya tienen fórmulas para eso. ¿Qué cosa es B? La velocidad media, ¿no? Como yo conozco el caudal que voy a regular, no olvidemos que el caudal de regulación es dato, ya hemos dicho que ustedes lo van a determinar de acuerdo al valor máximo que tengan que ustedes que derivar de esa presa cuando el cultivo esté ya en desarrollo, ¿no? Entonces, ese es dato, ¿no? El diámetro, como conocen el diámetro y con el caudal pueden hallar la velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es conocido, ¿no? Como conocen H, pueden hallar ya el nivel mínimo de operación del embalse aplicando esta expresión, ¿no? Esa expresión está en el Word, lo estoy colocando acá y como el Jamboard queda para ustedes no habría problema, ¿no? Entonces, el nivel mínimo de operación del embalse va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Al NEN, ¿de acuerdo? Más. El NEN está aquí, ¿no? Pero acá hay un espacio en blanco, ¿no? Este espacio en blanco que es igual, si no sabemos nosotros que esto es D, y sabemos que esto está al eje de la tubería, este espacio en blanco, ustedes me dicen si están de acuerdo o si alguien tiene dudas, sería D medios, ¿de acuerdo? Más recién el valor de H, ¿no? Eso me daría el nivel mínimo de operación del embalse, ¿no? La mitad, el nivel del embalse muerto más la mitad del diámetro, que es esta abertura, más el H. ¿Quién es H? Es toda esta expresión. ¿Ok? De esa manera se determina el nivel mínimo de operación del embalse. ¿Alguna consulta? Eso lo han visto ustedes en mecánica de fluidos 1, me parece, ¿no? Aquí todo es dato, ¿no? El diámetro ustedes lo establecen, ¿no? Cuando ustedes van a calcular el caudal que se va a regular, el diámetro lo tienen que establecer, ¿no? La longitud también, ¿no? Porque está en función de la geometría de la presa, ¿no? Recordemos que aquí está esta es la longitud, ¿no? Y si, bueno, esta presa en este caso tiene esta pared vertical, pero si tiene taludes aguas arriba y aguas abajo, entonces esta longitud tiene que cubrir toda esa distancia, ¿no? ¿Ok? Entonces también eso va a ser dato, porque ustedes van a conocer la geometría de la presa. El F lo pueden calcular, ¿no? Conociendo el material de la tubería que van a utilizar, conociendo el caudal, en consecuencia el número de Reynolds, pueden calcular el valor de F, ¿no? Entonces aquí todo es dato, no hay nada que no se pueda calcular. Reemplazan aquí y ya tienen el nivel mínimo de operación del embalse. ¿Está claro, muchachos? ¿Ninguna pregunta de esto? Bueno, ustedes nos preguntan, yo voy a preguntar entonces. Vamos a ir a la figura anterior y vamos a colocar este nivel mínimo de operación del embalse, lo voy a colocar aquí. Bueno, ya está puesto, ¿no? Y la pregunta sería la siguiente. A ver, ¿por qué estoy considerando yo, o sea, por qué me he dado el trabajo en calcular este nivel mínimo de operación del embalse y al calcularlo he considerado que aquí es superficie libre? Si sabemos nosotros que sobre este nivel mínimo del embalse va a haber otro nivel de agua, vamos a colocarlo de una vez para que ustedes lo visualicen, de ahí le ponemos el nombre, ¿ya? Va a haber un nivel que va a estar por aquí, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Va a haber otro nivel que está acá, ¿no? Entonces yo, ¿cuál ha sido el interés de calcular este nivel mínimo de operación del embalse? Si yo sé que va a haber un nivel mayor, y además en el momento de calcular este H, he considerado que esto está libre, ¿no? Y yo sé que realmente no está libre, sino hay agua encima, ¿no? ¿Por qué ha sido de esa manera, ¿no? ¿Y por qué en este cálculo que está aquí, por qué no he considerado que realmente hay una presión que es igual a la carga de agua que tenemos aquí encima, ¿no? ¿Por qué no he hecho eso? ¿Algún voluntario? Oye, antes vayan pensando, voy a pasar lista mientras tanto, ¿ya? A ver, van contestando la lista, por favor, vayan pensando en eso, ¿eh? Primero voy a pedir un voluntario, si no, ya de ahí, de acuerdo a la lista, voy a hacer la consulta, pero es cuestión de que ustedes imaginen, ¿no? Imagínense ustedes por qué consideraron que esto estaba libre, cuando realmente esto va a estar bajo otra capa más de agua, ¿no?
¿Y por qué se llama nivel mínimo de operación si realmente va a haber una capa mayor de agua, ¿no? ¿Qué ha pasado allí, no? A ver, Achuyi se encuentra. Presente, ingeniero. Muy bien. Aguilar Jiménez. Aguilar Jiménez no está. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Aguirre Puyas. Presente, ingeniero. Muy bien. Argandoña Salcedo. Argandoña no está. Benito Rivera. Presente, ingeniero. Muy bien. Cáceres Díaz. Cáceres Díaz no está. Carvajulca Salazar. Carvajulca no está. Casas Vega. Tampoco. Bueno, sí, la mayoría falta porque yo veo que solo hay 17. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Muy bien. Chávez Reyes. Chávez Reyes no está. Condori Nina. Condori Nina no está. Condori Oré. Condori Oré no está. Bueno, Cristóbal sí está contestando. Eusebio Palomino. Eusebio no está. Guevara Martínez. Tampoco Guevara. Guacharaqui Barrientos. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, Guacharaqui, buenas tardes. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Maravilla Aguilar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Medina Espinosa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montañez Mesa. Montañez. Montañez no está. Montoya Aldonate. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Palacios Vidal. Palacios Vidal no está. Palma Salazar. Palma Salazar tampoco está. Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Pérez Méndez. Presente. Muy bien. Ramos Mendoza. Ramos Mendoza no está. Rivera Acuña. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Medina. Salazar Medina no está. Salazar Nieves. Salazar Nieves no está. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Soto Jerónimo. Soto Jerónimo no está. Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Tarazona Cisneros. Tarazona Cisneros no está. Y Vega Alvarado. Vega Alvarado no está. Hay una llamada rápida a los que no han contestado. Vega Alvarado, Tarazona Cisneros, Soto Jerónimo, Salazar Nieves, Salazar Medina, Ramos Mendoza, Palma Salazar, Palacios Vidal, Montoya Aldonate, Montañez Mesa. Montoya presente, ingeniero. Montoya Aldonate, disculpa si no te puse, después me equivoqué ya. Guevara Martínez.
Eusebio Palomino, Condori Oré, Condori Nina, Chávez Reyes, Casas Vega, Cobrajulca Salazar, Cáceres Díaz, Argandoña Salcedo y Aguilar Jiménez. Bien, cierro la asistencia entonces, continuamos. A ver, ¿algún voluntario? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Por qué considero libre acá? Cuando realmente sabemos que hay una carga de agua que va a estar presente en esta zona, ¿no? El embalse va a funcionar con agua. ¿Por qué considera este nivel? Y en su análisis, ¿por qué considero que está libre, no? Ingeniero, disculpe. Sí, ¿tu apellido dime? Peña. Peña, dime Peña. Sí, lo que más o menos pienso es que una presa debe tener un nivel de agua mínimo para que pueda operar, para que no deje de operar, ¿no? En caso, digamos, que haya alguna sequía o por alguna razón el nivel de agua que normalmente hay, pues disminuye, ¿no? Entonces, pienso que ese nivel se debe calcular para poder garantizar efectivamente que la presa no deje de operar. Ya. Está bien. A ver, eso indicaría entonces que de este nivel, que está en color verde, hasta este nivel, sería un volumen que estaría garantizando este caudal de regulación, ¿de acuerdo? ¿Eso es lo que me está diciendo? No, yo lo que digo es que del nivel verde hacia abajo es lo que garantizaría el caudal de regulación. A ver, Peña, estaba yendo muy bien. A ver, vamos a regresar a esta figura más pequeña. A ver, lo que garantiza el caudal de regulación, ojo, por lo que garantiza este caudal de este nivel hacia arriba es, o sea, todo el volumen que se encuentra de este nivel hacia arriba, o sea, mejor dicho, mientras que este embalse tenga un volumen de agua igual o mayor a este nivel mínimo de operación del embalse, yo voy a poder sacar este caudal de regulación. Si mi nivel bajara, fuera inferior a este nivel mínimo de operación, y este caudal no lo voy a poder conseguir, y eso lo puedo ver mejor aquí. Si el nivel de agua no está aquí, si no estuviera un nivel mayor, estuviera por acá, por ejemplo, entonces este caudal de regulación que viene dado por esta velocidad multiplicado por esta área, se va a poder cumplir. Ustedes pueden decir, pero si va a ser el nivel más grande, si este H es mayor, yo lo reemplazo aquí, entonces quiere decir que el caudal va a ser mayor, ¿de acuerdo? O sea, si mi H es mayor, si en este sistema que tiene un diámetro, ya el diámetro tiene una característica, una magnitud, yo este H lo incremento, si mi tubería está completamente abierta, ¿qué va a pasar con el caudal? El caudal se va a hacer mayor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este H me está diciendo que esta es la carga porque salga este caudal que está representado por esta velocidad. Si yo incremento esta altura H, la velocidad se va a hacer mayor, ¿ok? Pero yo necesito el Q sub R, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Para eso está la válvula, ¿no? Para eso está la válvula. Yo cierro la válvula, conforme este nivel va subiendo, yo voy cerrando esta válvula de modo que siempre salga el Q sub R, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí no va a haber problema. El problema va a ser cuando, si este nivel H se hace menor, vamos a suponer que este nivel H no fuera de esa magnitud, sino tuviera esta altura, o sea, si H tuviera esta cota, ¿qué va a pasar si este H que es menor al que está en color verde, lo reemplazo aquí y al despejar la velocidad que yo obtenga va a ser menor, ¿de acuerdo? Quiere decir entonces que el caudal que va a salir por aquí va a ser menor que el caudal de regulación. ¿Es correcto, Peña? Si este nivel baja, el caudal que va a salir por esta tubería, así esté completamente abierto, porque el diámetro ya está abierto, yo lo calculo con el diámetro totalmente libre, por eso que he puesto D. Entonces el caudal que saldría, si este nivel bajara, sería también Q sub R o sería menor. ¿Qué dices, Peña? Si el nivel bajara, el Q sub R sería menor. Claro. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ingeniero, sí, disculpe, anteriormente me confundí, por eso le respondí al revés. Ya, claro. Entonces vean ustedes la diferencia, ¿no? Si el nivel del agua subiera, como de lo que está pasando aquí, que esto es lo que va a pasar, ¿no? Si el nivel de agua, por ejemplo, alcanza este valor y yo necesito sacar solamente Q sub R, yo sé que si la tubería la abro completamente va a salir un chorro bastante fuerte y va a salir mayor caudal que el Q sub R. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Se regula, ¿no? La válvula se cierra
de modo tal que yo tenga el caudal que necesito, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese nivel sigue bajando y alcanza este nivel mínimo de operación del embalse? En ese momento yo abro completamente la tubería y voy a obtener ese Q sub R, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese nivel sigue bajando y se hace inferior a este nivel mínimo de operación del embalse? Ya ese caudal para este diámetro va a ser menor. Ya, yo tendría que ampliar el diámetro para que siga saliendo el Q sub R, ¿no? Pero este diámetro ya está definido, ¿no? Entonces, por ese motivo se llama nivel mínimo de operación del embalse, ¿no? Porque ese nivel mínimo que me garantiza, ¿qué? Me garantiza este caudal de regulación, ¿no? O sea, el volumen que esté comprendido entre este nivel mínimo de operación del embalse y este otro nivel, me va a garantizar que yo voy a poder regular este caudal. Si el nivel del agua fuera inferior, no quiere decir que yo no voy a poder regular agua. Acá hay un volumen que yo voy a poder regular, ¿no? ¿Cuál es lo que no podría hacer? Lo que yo no podría hacer es soltar este caudal de regulación, ¿no? Los caudales que yo regule, que yo pueda soltar con la tubería, al abrir la válvula van a ser menores este Q sub R, ¿no? ¿Por qué menores? Porque yo sé que el nivel mínimo de operación del embalse me está garantizando la carga de agua necesaria para que salga ese caudal de regulación, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que este agua no se necesite, no se utilice, también se va a utilizar, ¿no? Este volumen comprendido aquí también se va a utilizar, pero con la diferencia que no se va a poder regular este Q sub R, ¿no? Sino un caudal menor, ¿de acuerdo? Por eso que algunos consideran el volumen útil del embalse, el comprendido entre nivel mínimo de operación del embalse y este otro nivel, que ahorita lo voy a poner su nombre, y otros consideran que es desde el nivel del embalse muerto hasta este nivel. En ambos casos tienen razón, ¿no? Porque este volumen realmente se va a aprovechar, ¿no? Este volumen que está comprendido entre estos dos niveles se va a aprovechar también, con la diferencia que yo no podría soltar el caudal de regulación, sino un caudal menor, ¿no? Pero igual lo puedo utilizar, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia, ¿no? Y esto conforme se va utilizando el agua en el embalse, este nivel va descendiendo, ¿no? Va descendiendo, y en algún momento va a llegar a este nivel mínimo de operación. Nosotros sabemos que si el nivel baja, ahí sí yo no voy a poder regular este caudal, ¿no? Esa es la única diferencia y por eso se llama nivel mínimo de operación, ¿no? ¿Por qué? Porque para este nivel, como mínimo, el agua puede descender hasta este nivel para yo poder regular el caudal que necesito, ¿no? Debajo de eso no voy a poder hacerlo, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Entonces ya tienen la fórmula, ustedes ya tienen acá, bueno, esta es la demostración, en base a la ecuación de la energía, esta es la ecuación de Bernoulli, reemplazamos, tenemos esta expresión, dijimos que la pérdida de energía estamos considerando exclusivamente por fricción, porque realmente esta es una tubería larga, y a reemplazar esta expresión en la ecuación de energía tenemos esta relación, ¿no? H es igual a B cuadrado sobre 2G, que multiplica a 1 más F por L sobre D, ¿no? Y con eso ya puedo sacar el nivel mínimo de operación del embalse que viene dado por esa relación, ¿no? ¿Está claro? Entonces, para esta carga y para este diámetro, el caudal que va a salir por esta tubería va a ser único, ¿no? Considerando que la tubería está totalmente libre y la carga H actuando sobre ella. Entonces va a ser un único valor el caudal que va a salir por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso se llama esto nivel mínimo de operación del embalse, ¿no? Si yo necesito más caudal, ahí sí tendría problemas, tendría que cambiar de tubería y poner una de mayor diámetro. Si necesito menos caudal, ahí no tengo problemas, porque simplemente lo que hago es cerrar la válvula y la tubería, y eso sería la solución, ¿no? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna consulta? Vamos a ver de qué se trata el siguiente nivel. Y este es un nivel importante, ¿no? Es el nivel, bueno, se llama NAMO, bueno, supongo que ya están viendo el Word. Se llama NAMO o también NAN, que son las siglas. En el caso de NAMO es nivel de aguas máximas de operación, y en el caso del NAN significa nivel de aguas normales, ¿no? Como ven ustedes, acá teníamos el término siguiente, ¿no? Nivel mínimo de operación del embalse, y acá el nivel máximo de operación, ¿no? O sea, tenemos el nivel máximo y el nivel mínimo, justamente lo que les decía, ¿no? Entonces, ese es el NAMO. ¿Y a qué se refiere? Dice, es el máximo nivel con que se puede operar la presa. Operar significa funcionar, ¿eh? Operar, cuando dice nivel de operación, es lo mismo que decir nivel de funcionamiento, ¿no? Entonces dice, es el nivel máximo con que se puede operar, o sea, es el nivel máximo con el que puede funcionar la presa para satisfacer las demandas, ¿no? Delimita superiormente al volumen útil del embalse que se aprovecha para diferentes propósitos. Dice, cuando el vertedero de excedencias o de demasías no es controlado con compuertas, su cresta coincide con el NAMO. Bueno, siempre la cresta del vertedero de demasías, en la mayoría de los casos, coincide con el NAMO, ¿no? Dice, volumen útil, esto es importante.
Al volumen útil se le debe agregar los volúmenes de agua debido a las pérdidas por evaporación e infiltración, y además se debe verificar que el río tenga la capacidad de cubrir esas pérdidas, ¿no? Esto es importante si yo quiero ir a la gráfica y quiero materializar este NAMO, de qué manera lo voy a observar. Justamente es la línea que yo les decía que estaba allí, ¿no? Y que no le había puesto el nombre, ¿no? Es esta justamente, ¿no? Esta línea vendría a representar para mí el NAMO, ¿no? O nivel de aguas máximas de operación. Aquí está. Entonces, entonces quiere decir que el volumen que está comprendido en todo esto de aquí, todo este volumen que está aquí vendría a ser el volumen útil, ¿de acuerdo? Ese volumen que hemos nosotros estudiado en la clase pasada en base a la demanda y la oferta y calculamos un volumen útil, vendría a ser ese volumen que se encuentra entre estos dos niveles. ¿Ok? Y si va a haber un vertedero de excedencia, ese vertedero de excedencia tendría que estar... Bueno, acá no se puede hacer línea punteada, eso es lo malo. No se puede hacer. Bueno, estaría metido aquí, ¿no? Lo voy a hacer a... No, trataré de hacerlo... Tendría que estar acá ese vertedero de excedencia, ¿no? Bueno, saldría por aquí, ¿no? Entonces, el NAMO coincidiría con la cota del vertedero de excedencia. Si entra más agua de la que yo necesito, pues no olvidemos que el NAMO está delimitando superiormente al volumen de agua que debo almacenar. Si entrara más agua, ese agua se va a ir por el vertedero de excedencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso me estaría dando el nivel, la cota de esta cresta del vertedero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el NAMO. Ya tenemos el nivel del embalse muerto, que almacena sedimentos, el nivel mínimo de operación del embalse, que me da la carga mínima de agua para poder regular ese caudal que yo necesito para mi proyecto, y el NAMO que me da el volumen útil que se debe almacenar en este embalse para satisfacer las exigencias del proyecto, en este caso proyecto de riego, ¿no? Se menciona también que este NAMO se le debe incluir las pérdidas que ocurren en esta estructura por dos razones, ¿no? Por infiltración, ¿de acuerdo? Se le debe considerar que se va a perder el agua por infiltración, y además también por evaporación, ¿no? Y eso nosotros sabemos que son pérdidas que van a existir, ¿no? Tanto la evaporación como la infiltración van a existir, ¿no? La infiltración depende de las características del suelo, ¿no? De la textura del suelo depende de la cantidad de infiltración, y la evaporación de la radiación solar que existe en la zona, ¿no? Velocidad del viento, humedad relativa, de todos esos factores depende la evaporación, ¿no? Entonces, hay que considerarlo de todas maneras aquí, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Ninguna consulta, muchachos? Bueno, seguimos con el siguiente nivel entonces. Bueno, falta un nivel más. No olvidemos que lo que yo necesito saber es la altura de esta estructura, ¿no? Esta estructura tiene una cota más baja y una cota más alta, ¿no? La cota más alta, ¿cómo lo determino? En base a los niveles que van a estar acumulándose con esta presa, ¿no? Ya tengo el nivel máximo que yo necesito que alcance el agua para poder almacenar un volumen que voy a regular, ¿no? ¿Y qué es lo que falta considerar acá? Justamente por eso he puesto esto, ¿no? Esto es el ingreso de agua que está entrando. Recordemos que esto es el cauce de un río, ¿no? Cuyo paso de agua se ha cerrado con una estructura y esto ha dado motivo de que se almacene, ¿no? Si el agua está ingresando, el agua va a ingresar por aquí, aguas arriba de esta estructura, de este nivel del embalse, tenemos la cuenca que se comporta de manera natural, ¿no? O sea, sería el caudal natural. En ese sentido va a haber un caudal de avenida, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo se va a comportar ese embalse ante un caudal de avenidas que se presente durante su funcionamiento, ¿no? Imagínense un caudal de avenidas por un periodo de retorno de 200 años, ¿cómo va a entrar al embalse, ¿no? De todas maneras, como es un caudal extraordinario, va a hacer que ese nivel de agua se eleve, ¿no? Porque para que el agua salga por este vertedero que está a este lado, necesariamente tiene que hacer todo este recorrido y encima elevarse, ¿no? Elevarse a una determinada altura, ¿no? Y recién eso va a darle carga a este vertedero porque el agua empieza a salir. Quiere decir que parte de ese caudal que está ingresando se va a quedar almacenado en la presa como un volumen, ¿no? Y la diferencia va a salir por aquí, ¿no? Por ese motivo que cuando ustedes han hecho tránsito de avenidas en un reservorio, los caudales de entrada máximo, el caudal de entrada máximo siempre va a ser mayor que el de salida, ¿no?
el máximo de salida, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque hay un volumen que se va a quedar dentro del cuerpo de la presa. Entonces, eso le quita justamente la magnitud del caudal máximo a la salida, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente nivel. Bueno, antes vamos a ver lo que son las pérdidas. Como estamos hablando acá de pérdidas, acá se va a indicar de qué manera se calculan estas pérdidas por evaporación y por infiltración, ¿no? Acá está entonces de qué manera se calculan las pérdidas de agua en un embalse. Se habló que son por evaporación y por infiltración. Y aquí está la expresión, ¿no? Como estamos nosotros trabajando con embalses pequeños, no estamos haciendo grandes embalses, recordemos que pues, hechos dentro de la clasificación mundial de presas, es una presa mediana, ¿no? No es una presa grande, ¿no? Por la cantidad de volumen que almacena. Entonces, nosotros podemos considerar que estamos en el caso de presa pequeña, en un diseño que podamos hacer en algún lugar, ¿no? Acá dice esto, la pérdida por evaporación, ¿de qué manera se calcula? Aplicando esta expresión, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se refiere esta expresión? En esta relación B sub E, ¿qué significa? Es el volumen que se estima que se va a perder por evaporación. En esa relación va a estar en metros cúbicos por segundo, en metros cúbicos, disculpen. ¿Qué cosa es? Bueno, 10 es un número, ¿no? ¿Qué cosa es A? Es la superficie media del embalse en hectáreas, ¿no? Superficie media referida a qué? Referida justamente al NAMO y al nivel mínimo de operación del embalse, ¿no? Entonces sacamos el área del NAMO, el área del nivel mínimo de operación del embalse. ¿Cómo determino esas áreas? Como ya conozco las cotas, reemplazo esas cotas en la curva altitud-área y ya tengo las áreas, ¿no? Eso lo divido entre 2 y eso viene a ser el A que viene en esta expresión. ¿Okay? Entonces es parte de la utilidad de la curva área-altitud. ¿Okay? Están viendo que se utiliza para calcular la pérdida por evaporación. ¿Qué es E sub B? Es la evaporación promedio en milímetros por mes que está ocurriendo en esa zona, ¿no? Este es un dato climatológico, ¿no? ¿Y qué cosa es C? C viene a ser el número de meses correspondiente al periodo crítico contados desde que el embalse está lleno hasta que el embalse está vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el número de meses en los cuales se va a utilizar el agua almacenada en el embalse, ¿no? ¿Cómo lo identifico cuando hago mi análisis? Son los meses, son la cantidad de meses que tienen negativos, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, que durante el balance que hice me sale 5 meses negativos, en ese caso C valdría 5, ¿no? Si me sale 6 meses negativos, o sea, son 6 meses en los cuales yo necesito almacenar agua, entonces C valdría 6, ¿no? Entonces, eso se refiere al valor de C, ¿de acuerdo? Dice el número de meses contados desde que el embalse está lleno hasta que está vacío, ¿no? Entonces, a eso se refiere el valor de C. Con eso nosotros podemos estimar esa pérdida por evaporación. No olvidemos que en este caso el área es importante. La altitud área, esa curva está entrando acá en este cálculo, ¿no? Y la pérdida por infiltración, ¿cómo se estima? Dice, existen fórmulas para el cálculo de la infiltración a través de una presa, fondo y contornos del embalse, aunque la información requerida no siempre está disponible, ¿no? Bueno, no siempre, por lo que es difícil, es más laborioso calcularla, ¿no? Hay que hacer muchas pruebas en campo, pero para embalses pequeños, dice, se puede estimar a partir de esta relación, ¿no? Como un porcentaje del volumen útil, dice, ¿no? Y acá está, el volumen de infiltración va a ser K por B sub U por C, que es B sub I, volumen de infiltración también en metros cúbicos, que B sub U, volumen útil, también en metros cúbicos. ¿Qué cosa es C? Tiene el mismo significado del caso anterior, ¿no? Es el mismo significado. Número de meses correspondiente al periodo crítico, contados desde que el embalse está lleno hasta que está vacío. O sea, el número de meses en los cuales se requiere el embalse, ¿no? O sea, los números de meses en los cuales la diferencia sale negativa. A eso se refiere este valor de C. ¿Y qué cosa es K? Es un coeficiente de infiltración bastante empírico que viene dado por esta relación, ¿no? Acá está tipo de suelo del embalse y el valor de K. Si está clasificado dentro de una condición que se puede decir que es impermeable, podemos poner el valor de K igual a 0.01, ¿no? Si tiene regular permeabilidad, esto puede subir a 0.015. Y si es permeable, puede ir de 0.02 a 0.05, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces este es el valor que va a ir adoptando K dependiendo del suelo que se tenga en el embalse, ¿no? Si lo pasamos a porcentaje, esto sería 1%, 1,5%, este es 2 a 5%, ¿no? Entonces, en base a esta relación, nosotros podemos estimar los valores de la pérdida por infiltración o la pérdida por evaporación, que debemos añadirle el volumen útil para recién determinar este NAMO, ¿no? ¿De acuerdo?
No olvidemos que acá bien claro dice lo siguiente, ¿no? Se debe verificar que el río tenga la capacidad de cubrir esas pérdidas, ¿no? De repente no tiene esa capacidad y el agua se empieza a descender en vez de almacenar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en un ejemplo cómo se verifica, ¿no? Y acá viene el siguiente nivel que le estaba mencionando, ¿no? Es el NAME, o es el nivel que alcanza el agua cuando entra una avenida al embalse, ¿no? Acá está, dice nivel de aguas máximas extraordinarias, ese es NAME, nivel de aguas máximas extraordinarias, que es el nivel de almacenamiento, dice que señala la cota máxima a la cual el agua va a alcanzar en el embalse ante la presencia de una avenida, ¿no? Y esa avenida va a ser descargada justamente por el vertedero de excedencia, ¿no? Ya que hay una vista de un vertedero de excedencias. Y vean la característica, ¿no? Voy a colocar el NAME acá en la figura anterior y luego regreso a esa para explicar un poco más. El NAME estaría por acá, por decir, ¿no? Vamos a ponerle qué color falta acá. El rojo, ¿no? Y este para mí sería el NAME, ¿de acuerdo? Entonces, viene el caudal de avenidas, el agua se eleva, da carga al vertedero, acá el agua se deprime, lógicamente sale por el vertedero, y este es el nivel máximo que alcanzaría el agua para ese caudal calculado con un determinado periodo de retorno, ¿no? Eso me haría el valor del NAME, ¿no? Y estamos viendo que la estructura tiene que estar por encima de ese NAME, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay un borde libre, ¿no? Toda estructura hidráulica debe tener un borde libre, ¿no? Ustedes lo vieron en un principio en un canal. Igual tiene que haber una bocatoma, igual tiene que haber un desarenador, igual en un embalse, siempre debe haber un borde libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua no es una superficie estática, ¿no? El agua es una superficie que está en movimiento debido a la acción justamente de lo que se tiene en el ambiente, ¿no? Pero este es el NAME y vamos a regresar así a esta figura. Y quería mostrarles lo siguiente aquí, ¿no? Esa estructura que ustedes ven allí es un vertedero de excedencias. Con estos muros vendría a ser, estos muros serían muros direccionadores, ¿no? Que hacen que justamente el agua salga siguiendo más o menos la dirección paralela a los muros de este canal de masía, ¿no? Si no hubieran estas estructuras, el agua se chocaría a un lado, chocaría a otro y sería bien entreverado acá el flujo del agua y eso no es bueno, ¿no? No es conveniente porque se generan muchos efectos de presión negativa en esos casos cuando el agua empieza a discurrir en diferentes sentidos, ¿no? Entonces ya con estos muros el agua la dirección en una misma posición y puede salir una situación, un flujo como ustedes están observando. Lo que ustedes ven aquí es un salto en esquí, ¿no? El agua viene, sale a gran velocidad, que es lo que hace que el agua se eleve, justamente que a la salida hay una forma del concreto que hace que esto se eleve, ¿no? No sale directamente al río, ¿no? Entonces vean ustedes, acá se genera como un pequeño salto, ¿no? El agua se eleva. ¿Qué altura se va a elevar? Dependiendo de la magnitud de esta velocidad, ¿no? El agua empieza a ascender, sube hasta una velocidad, conforme va subiendo debido a la acción de la gravedad, empieza a perder velocidad, llega un punto en que la velocidad es S0 y de ahí cae, ¿no? Que es lo que ustedes están observando aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá es una zona de gran velocidad. Y si ustedes ven acá, acá hay una caseta, ¿no? Por la forma que hay acá, pareciera que esto fuera una casa de máquinas, ¿no? No se observa bien, pero pareciera, porque acá hay unas estructuras que parecen línea de transmisión. Pareciera, no distingo. Pero vean ustedes, después de esta caseta hay una pista, ¿no? Hay una pista aquí que pasa justamente debajo de este salto, ¿no? Y bueno, y sigue seguramente su recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que tener cuidado acá? Para hacer ese cálculo se tiene que tener cuidado de que el salto realmente garantice de que va a llegar a donde uno quiere, ¿no? Porque hay veces la salida que se hace aquí le ponen un ángulo que hacen que el agua puede saltar de repente demasiado y pasar a la otra margen del río, o si no puede caer al pie y en este caso quedaría en esta pista, ¿no? Y dañaría justamente esta estructura, ¿no? Otra cosa que quería que vean aquí, debajo de este pequeño túnel que se ha hecho aquí, bueno, en el cual el techo es agua,
Acá, como el agua está pasando a gran velocidad, esto es una zona de succión, ¿no? Entonces, la persona está caminando ahí y va a sentir que la presión, hay una presión negativa en toda esta zona, ¿no? ¿Cómo ustedes van a observar eso? Bueno, si ustedes tienen oportunidad de pasar por una situación como esta, pónganse un gorro sin ajustarlo mucho y van a ver que ese gorro va a salir volando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una succión justamente que está afectando a toda esa zona, ¿no? Y si, bueno, en el caso de las damas, si tienen su cabello suelto, van a ver que su cabello va a ir hacia arriba, ¿no? Justamente como efecto de la succión que está pasando en esta zona, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la estructura, se denomina salto en esquí. ¿Y cómo es realmente? Lo vamos a ver aquí en el Jamboard. Vamos a ver cuál es la utilidad de este salto en esquí, ¿no? Cómo es y cómo se está haciendo, o sea, por qué es favorable hacerlo de esta manera. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Hemos visto ahí que tenemos un canal que sale con esta velocidad, más o menos así. ¿De acuerdo? Acá tenemos la carga de agua. Bueno, acá tenemos una forma más o menos así, ¿no? Y acá sale el agua. Y acá ese preview, bueno, va de esa manera, ¿no? Entonces acá se tiene la siguiente opción. Se tiene la siguiente opción aquí de hacer lo siguiente, ¿no? Una forma es hacerlo así. Lo voy a poner de este color mejor. Una forma es hacerlo así. ¿De acuerdo? Y suponiendo que el agua está acá, vamos a suponer que el agua está aquí. Ese es el agua. Pero ¿qué va a pasar si nosotros dejábamos esa salida de esa manera y salía de esta forma, ¿no? Y salía de esta forma. Ah, caramba, no quise hacerlo así, disculpen. Así. Sale de esta forma. Y el chorro sale, ¿no? Sale a impactar directamente sobre esta superficie. Entonces, este chorro al impactar sobre esta superficie, lo que va a hacer que el agua se hunda, ¿no? Y va a provocar una gran turbulencia que de todos modos va a causar proceso de erosión en la parte del fondo de este cauce, ¿no? Porque el agua va a salir, imagínense acá la velocidad que alcanza el agua tranquilamente llega a los 20 metros por segundo, ¿no? Si bien es cierto, es una velocidad que el concreto en teoría no aguanta, pero como son eventos que no duran mucho, puede ser aceptable ese valor, ¿no? Como que ocurre, ¿no? Entonces, en este caso, este chorro de agua con una velocidad de 20 metros por segundo, a esa velocidad impacta sobre el agua y se genera, pues acá toda la disipación ocurre en esta zona, ¿no? Entonces, toda esa turbulencia que genera llega al fondo. En el caso de Poecho, por ejemplo, estuvo causando erosión ese efecto, ¿no? Por ese motivo es que se hace ese salto en esquí que le estaba mencionando, ¿no? Que es más o menos de esta manera, ¿no? Viene aquí y aquí se hace de esta manera así. Y lo que se hace es darle una determinada salida al agua, ¿no? Más o menos así. Bueno, no me salió tan bien. Un poquito difícil hacerlo con el mouse. Bueno, más o menos así, ¿no? Y el agua iría por este recorrido, ya no, que le está haciendo justamente esta estructura. Entonces el agua ya saldría de esta manera, ¿no? El agua en esta salida haría esto, ¿no? Que es lo que ustedes están observando en la figura, ¿no? Haría este recorrido y saldría con esa velocidad hacia arriba, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el agua sigue subiendo, pero debido al efecto de la gravedad va a alcanzar un valor máximo y va a empezar a caer, ¿de acuerdo? Que es lo que justamente ustedes estaban observando, ¿no? Lógicamente que lo que yo grafico aquí es la forma del agua en teoría, ¿no? Lo que uno hace en su análisis matemático, ¿no? Es un modelo lo que estamos viendo acá. Entonces acá la velocidad que alcanza el agua es 0, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí recién empieza a caer, ¿no? Entonces obviamente el efecto del agua va a ser distinto, ¿no? Si acá la velocidad que alcanza es 0, es como si ustedes en este caso tuvieran una piedra y la tiraran con fuerza sobre el agua, ¿no? Y en este otro caso tuvieran una piedra y la soltaran simplemente, ¿no? Agarran la piedra, la tienen en ese punto y la sueltan, ¿no? Entonces acá la velocidad es 0 y a partir de ahí el agua cae, ¿no? ¿Ok? Ya no cae con esa velocidad con la que sí está cayendo aquí, ¿no? Por ese motivo este salto en esquí es un disipador de energía, ¿no? Entonces el agua pierde energía en este recorrido, pierde energía en llegar a esta altura
y luego recién sale y cae sobre el pozo. Obviamente también va a tener energía al caer, pero va a ser menor el efecto a este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es un salto en esquí y ustedes podrían tener fórmulas que podrían de alguna manera calcular esta longitud, ¿no? Ustedes con sus fórmulas de mecánica de fluidos 1, tranquilamente pueden, en base a este ángulo, pueden calcular la distancia horizontal que recorría este chorro, ¿no? Lo pueden hacer, ¿no? Y piensen un poco y van a ver que sí lo pueden hacer y ustedes podrían calcular esta longitud, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba que ustedes tienen que saber, ¿no? Esta longitud ustedes la podrían calcular de modo tal que sepan que el chorro va a llegar al punto que ustedes quieren, ¿no? No es que por acá esté, acá el ancho del río acaba y va a caer al otro lado y va a perjudicar a las viviendas que estén, o las cosas que estén ubicadas en esa otra zona, ¿no? Eso depende justamente de este ángulo de inclinación de este salto, ¿no? De esta curvatura que hay aquí, ¿no? Ok, entonces este es el efecto del salto en esquí que es bien utilizado en Poechos, por ejemplo, hay eso, ¿no? En la presa Poechos hay este efecto, y en la foto que ustedes están viendo también hay eso, ¿no? Entonces esa es la aplicación, es un disipador de energía en esta central hidroeléctrica de Brasil y Itaipú, ahí también había esto, ¿no? Entonces es bastante utilizado este sistema, ¿no? Aquí está, ¿no ven? El agua como sube y de ahí cae, ¿no? ¿Alguna consulta? Y repito, el agua tiene que, acá de todas maneras es un perfil hidrodinámico, ¿no? El agua tiene que pegarse a esta superficie y pegarse en todo su recorrido. Si el agua se despega un poco de aquí es donde empieza a formarse presiones bastante negativas que van a erosionar el concreto, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a producir esos huecos que se ven en algunas estructuras, ¿no? Creo que en el video de la Bocatoma, la Chirana, habían zonas en las cuales se había erosionado el concreto justamente debido a estos efectos, ¿no? Bien, continuamos entonces. Acá hay otra vista, a ver, acá hay otro salto en esquí, ¿no? Realmente la forma como sale el agua es bastante impresionante, ven ustedes. El agua discurre por los vertederos. Estos muros son muros direccionadores, ¿no? Que hacen que el agua vaya siguiendo este orden, ¿no? La idea es que vaya de manera ordenada, todos los chorros de manera alineada para que salgan de esta forma, ¿no? Si no hubieran estos muros, con toda seguridad se puede hacer un diseño estructural que haga un puente de esta longitud sin necesidad de que hubieran estos muros de acá, que no son solo de apoyo, sino son muros direccionadores, ¿no? Entonces el agua, si no hubiera estos muros, el agua entraría pues de diferentes direcciones y acá con toda seguridad estaría yendo haciendo zigzag, ¿no? Y golpeando de manera bastante desordenada y este chorro no saldría así, ¿no? Y acá se formaría cualquier cosa y el daño sería para la estructura en sí, ¿no? Por ese motivo se colocan estos muros direccionadores, ¿no? Acá está el salto en esquí, el agua sale, cae aquí, si bien es cierto, se ve que el efecto es bastante fuerte, pero es menor al que ocurriría si no hubiera ese salto, ¿no? Si no habría este salto que ustedes están observando, ¿no? Bien, si no hay comentarios, seguimos. Dice, el caudal de excelencia se determina mediante un análisis de tránsito de avenida en reservorios, que ustedes ya lo han visto. Ya saben ustedes cómo se realiza un tránsito de avenida, ¿no? Se necesita el hidrograma de caudales de entrada, se necesita la geometría del embalse, ¿de acuerdo? Y en base a esa geometría del embalse se calculan los almacenamientos para diferentes cotas, se calculan varios índices y se hace el tránsito de avenida, ¿no? Y ese tránsito de avenida está en función de esta longitud del vertedero y justamente eso me va a garantizar de que la longitud que yo haya establecido va a ser la suficiente para poder evacuar ese caudal, ¿no? Bien, dice finalmente el volumen total almacenado en el embalse será igual a la suma de los volúmenes que hemos almacenado hasta el momento, ¿no? ¿Y cuáles son esos volúmenes? En primer lugar, volumen muerto, ¿no? Que es el que está delimitado entre el fondo del embalse y el NEN. El otro es el volumen de operación, que está delimitado entre el NEN y el nivel mínimo de operación del embalse. El otro es volumen útil, que está delimitado entre el nivel mínimo de operación del embalse y el NAMO. Y el BSUGA es el volumen de avenidas, que está delimitado entre el NAMO y el NAME, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo eso está indicado aquí. Y eso sería el volumen total que está almacenado en el embalse, ¿no? Aquí está el significado de cada uno de ellos. Si lo quiero ver en el gráfico, eso sería así, ¿no? Acá ya están todos, acá sería lo quiero poner aquí, acá sería el B sub U, pero esto sería el B sub M, ¿no? Esto sería el B sub M,
acá sería bueno, lo había llamado B sub O, ¿no? De acuerdo al texto, estoy manteniendo la nomenclatura. Esto sería el B sub O. Esto sería el B sub U, o sea, el volumen útil. ¿De acuerdo? Y el B sub A sería esto, ¿no? Que es el más pequeño, realmente de todos es el más pequeño, ¿no? El B sub A, el volumen debido a la avenida, ¿no? Entonces la suma de todos esos volúmenes, aquí está ahora sí, volumen muerto, dividido entre el fondo y el NEN, volumen de operación entre el NEN y el nivel mínimo de operación del embalse, volumen útil entre el nivel mínimo de operación del embalse y el NAMO, y el volumen de avenidas entre el NAMO y el NAME, ¿no? Y aquí están todos los volúmenes. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna consulta? Que si yo le pregunto por Ingeniero. alguno de estos volúmenes, ya saben qué cosas tienen que ver, ¿no? Sí, dime. Ingeniero, una consulta, ¿cómo se calcula la altura entre el NAMO y el nivel mínimo para la operación del QR? Levanta tu volumen, a ver, no te escucho muy bien. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí está bien. Ya, ¿cómo determino la altura entre el NAMO y el nivel mínimo para el caudal de regulación? Ya, es al revés. Uno va de abajo hacia arriba. Uno parte del NEN hacia arriba. O sea, tu pregunta sería ¿cómo determino el NAMO a partir del nivel mínimo de operación del embalse? Sería tu pregunta, porque el cálculo se hace de abajo hacia arriba. Y Ya. tú has visto, por ejemplo, que hasta aquí ya sabemos cómo calcular el nivel mínimo de operación del embalse con esta expresión, ¿de acuerdo? Sabemos Sí, cómo calcular esto, y con eso ya tengo esta cota. A eso yo le sumo el volumen útil. A eso yo sumo el volumen útil. Recordemos que tengo un volumen ya hasta el nivel mínimo de operación en el embalse, tengo un volumen almacenado en el reservorio. ¿A qué es igual ese volumen? A este B sub O más B sub M. Y por eso tengo esta cota, ¿no? Este nivel mínimo de operación. Si a ese volumen, a estos volúmenes, le sumo este volumen útil, en mi curva altitud-volumen voy a llegar a otra cota, ¿no? Y eso va a ser el NAMO, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo puedo, sumando el volumen útil, llegar al NAMO. ¿De acuerdo? ¿Esa era tu pregunta? Sí, ingeniero. La curva de altitud-volumen, me dice, ¿no? Altitud-volumen, efectivamente, ¿no? La altitud-volumen que debe ser previamente realizada antes de hacer todos estos niveles, ¿no? Y ojo que acá inicialmente consideramos que entre el NAMO y el nivel mínimo de operación del embalse y el NAMO solo los diferencia el volumen útil, ¿no? Pero recordemos que a esto hay que sumarle todavía, voy a ponerle acá mejor de una vez, acá lo voy a poner. Realmente lo correcto es esto, ¿no? Más volumen de infiltración y más volumen de evaporación, ¿no? Entonces, a eso es igual ese volumen, ¿no? Este volumen que se almacene debe considerar, aparte del volumen útil que yo necesito para regular aquí, debo considerar lo que se va a perder por infiltración, que es esto, y lo que se va a perder por evaporación, que es esto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar almacenado aquí, cosa que cuando empiece esto a funcionar, lo que se infiltra va a restar esto, lo que se evapora va a restar esto, y va a quedar aquí en el volumen útil, que es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a poner. Esto sería el volumen de infiltración, y acá tendríamos el volumen de evaporación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Esos volúmenes en el análisis los debemos sumar de todas maneras, ¿no? Es un volumen que se va a perder por infiltración y evaporación, y eso tenemos que sumarlo al volumen útil para recién establecer el NAMO. ¿De acuerdo? Entonces el NAMO debe ser un nivel que considera también la infiltración y la evaporación que se va a producir en este almacenamiento, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Está claro, muchachos? Bueno, en esta figura está dibujado todos los niveles y todos los volúmenes, o sea, creo que está claro esto. Se supone que todos tienen acceso, les he compartido el link. A ver, no tengo activado el WhatsApp web para compartirles de acá el link, pero bueno, si alguien tuviera problemas para entrar al Jamboard, el número 2 que ya les compartí, me avisan, ¿de acuerdo? Entonces continuamos. Y lo último que les estaba mencionando en el borde libre, recuerdan, tenemos el NAME y estaba mencionando que hay un borde libre que considerar, ¿no? Que se considera en toda estructura hidráulica, ¿no? Toda estructura hidráulica bien diseñada debe tener un borde libre. Si no hay borde libre sería un absurdo, ¿no? Las cunetas, las alcantarillas, todo elemento que transporta o almacena agua debe considerar un volumen, un borde libre, ¿no? Y obviamente la presa con mayor razón, ¿no? ¿Qué es ese borde libre? La distancia vertical entre el nivel máximo del agua, que viene dado por el NAME, en este caso es lo máximo que va a alcanzar el agua, ya cuando está lleno y cuando encima está pasando el caudal de avenida, ¿no? Entonces ese NAME
la distancia entre ese NAME y la altura máxima de la presa, o sea, la corona de la presa, esa distancia es el borde libre, ¿no? Su objetivo es contrarrestar, dice, el rebose por oleaje o prever cualquier contingencia como asentamientos no previstos en la estructura, ¿no? Entonces, si yo quiero poner acá el borde libre sería lo siguiente, ¿no? Acá lo voy a poner, bueno, lo pondré en color verde. Entonces, el borde libre vendría representado por esta distancia, ¿no? Esto vendría a ser el borde libre. ¿De acuerdo? B sub L. La distancia que hay entre la cota de coronación del embalse y el nivel máximo del agua que alcance en el embalse, que ya sabemos que es el NAME, ¿no? Esto es el borde libre. ¿Qué es lo que uno de los efectos que puede ocasionar el borde libre es el viento, ¿no? En un almacenamiento de agua, la acción del viento, lo que puede ocasionar la acción del viento es oleaje, ¿no? Entonces, acá debido a la acción del viento puede formarse esto, ¿no? Ahí se fue mucho esto. Lo malo que el mouse no me ayuda. Se puede formar esto, que serían estas olas, ¿no? Olas avanzando en dirección justamente al embalse, ¿de acuerdo? Entonces esas olas que están avanzando en esta dirección, esa altura de oleaje, este H, tiene que estar considerando en este borde libre, ¿no? Pero el borde libre tiene que ser la altura de oleaje inclusive un poco más, ¿no? Que garantice que el agua no salga por encima de esta, que no rebase la presa, ¿no? Si va a salir, que salga por el vertedero, pero no por encima de la presa, ¿no? Entonces esta altura de oleaje se considera, ¿no? Inclusive vamos a ver ahí una altura de, vamos al texto primero, luego regresamos aquí. Entonces dice lo siguiente, ¿no? El borde libre debe tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? La altura de la ola generada por el viento, que es lo que acabo de graficar, lo que ustedes han visto, la altura de ola generada por el viento. Otro punto es la altura de trepada de la ola sobre la superficie de la presa, ¿no? Que eso ocurre principalmente en presas que tienen un talud hacia aguas arriba, ¿no? Esa altura de trepada, ahorita lo voy a graficar en el Jamboard. Y dice un margen adicional de seguridad considerado necesario para tener en cuenta especialmente asentamientos de la presa o subdimensionamientos de los vertederos de masías, ¿no? En toda presa, por si acaso, siempre hay asentamientos, ¿sabes? Lo que pasa es que tiene que estar dentro de unos límites permisibles, ¿no? Pero por ser el suelo, ser un material natural, de todas maneras va a haber un asentamiento allí, ¿no? ¿A qué se refiere esta altura de trepada? Se refiere a lo siguiente, ¿no? Si esta zona de acá, si esta zona de aquí, yo lo grafico, pero considerando que hay un talud hacia aguas arriba, vamos a tener más o menos algo así, ¿no? La cota de la cresta sería así. No quería esto. Esto sería así. Acá tenemos un talud. Y acá aguas arriba tendríamos otro talud, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que es así. Entonces, si yo grafico este NAME, que sería esta cota, ahí está le he puesto con el mismo color, esto sería el NAME, y se forman estas olas, ¿qué va a pasar con esas olas? La ola al acercarse va a hacer esto, ¿no? Pero al encontrarse con esta estructura, lo que va a hacer el agua va a chocar acá, inmediatamente va a subir un poco más, ¿no? Esa es la altura de trepada que está mencionando. Esto se llama altura de trepada. El agua impacta acá y al chocar y encontrar una superficie, el golpe va a hacer que el agua se eleve un poco más aún, ¿no? Entonces, a esto es lo que se denomina la altura de trepada de la ola, ¿de acuerdo? Es lo que está mencionado en el texto. Y es lo que está indicado aquí de esta manera, ¿no? ¿Ok? Altura de trepada de la ola, sobre la superficie de la presa, ¿no? Bien, y todo eso da motivo a otros cálculos que vamos a ver a continuación. Bien, como clase nos queríamos acá, no sin antes recordarles que el siguiente lunes ya tienen ustedes que hacer su exposición, ¿no? A ver, casi acá está. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que, obviamente, me parece que esto se puede eliminar. Creo que sí, esto se puede eliminar.
En la práctica 5 es la que no se elimina, ¿no? Acá están los temas, esto fue lo que yo les publiqué en su momento, acá están los temas que cada equipo tiene que presentar. Bueno, acá están los contenidos, de esto no voy a hablar, sino vamos a hablar de la entrega, la parte final, ¿no? Fecha de entrega en Word y exposición en PPT o similar, es el lunes 1 de febrero a las 3 p.m., o sea, este lunes que viene. Es la entrega, ¿no? El lunes hasta las 3, yo espero, mire, pude haberlo hecho hasta el sábado, ¿no? Pero he querido darle hasta el lunes a las 3 de la tarde. Ahora no esperen las 3 de la tarde para recién empezar y después decirme, no, que a las 4 me llegó el archivo. Pero ustedes consideren que la entrega es el lunes al mediodía para que lleguen a las 3 de la tarde sin problema, ¿no? Me lo envían a mi correo, por favor, todo, si bien es cierto, no todos van a exponer el día lunes, eso con toda seguridad, pero yo voy a tomar como recibidos los informes del día lunes, ¿no? Si alguien no envió ese día, simplemente así no se exponga el lunes, así no se acabe el lunes, ya para los siguientes días ya no pueden exponer, no solo van a exponer los que presenten el lunes hasta las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Me lo envían vía mi correo y ese mismo lunes pueden empezar a exponer a partir de las 6 de la tarde, tendrían hasta el martes y posiblemente el miércoles, dependiendo del número de equipos que van a participar, ¿no? Como digo, acá está. Ya, perdón, disculpen, no se elimina, tiene que presentarlo de todas maneras. La práctica tiene peso 1 y no se elimina. Esto es importante, muchachos. Yo pensé que se eliminaba, pero no se elimina porque esto reemplaza una nota que tenía que ver esta práctica número 4 se refería a un trabajo creativo de ustedes, ¿no? Que antes de que empezaran las clases virtuales se hacían, ¿no? Los muchachos del curso hacían sus trabajos, hacían sus maquetas, hacían sus diseños, y eso obviamente tenía una nota y por eso no se eliminaba, ¿no? Bueno, y eso se está manteniendo, no se elimina, en este caso por ustedes es más fácil, es una exposición. Así que deben presentarlo de todas maneras, por favor, porque si no va a ser un problema en su nota, ¿no? Porque al no eliminarse va a ser promediado de todas maneras, ¿no? ¿Está claro esto? ¿Alguna consulta? Entonces el lunes empiezo a las 6 de la tarde en base a lo que yo he recibido. En principio pido voluntarios. Si no, empiezo con el equipo que presentó el último, ¿no? Si no hay voluntarios para exponer, entonces empiezo con el equipo que empezó el último. Todos tienen que estar presentes. El persona que no está, cuando su equipo está poniendo, perdió la nota, ¿no? Entonces tienen que estar todos presentes para que todos tengan al final la misma posibilidad y tengan la misma oportunidad de sacar su nota en esta práctica, ¿no? ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Está claro esto? Bien, me parece bien, entonces quedó claro. Bien, entonces nos quedamos aquí y recuerden esta fecha, el día lunes 1 de febrero hasta las 3 de la tarde envían ese trabajo. Está bien claro, son dos partes, en Word y la exposición. En Word se supone que es un contenido más detallado, ¿no? Y la exposición es algo más simplificado, ¿de acuerdo? Entonces tienen que enviar los dos. Y acá dice Word, por si acaso, ¿no? No me estén mandando los dos en PPT, ¿no? En Word y en PPT o similar, depende como ustedes quieran exponer. Ya ustedes en la exposición pueden poner figuras, ¿no? En cambio en el Word más que nada es texto principalmente, ¿no? Pero ya en el PPT, en la presentación, uno se ayuda de figuras o algunos elementos para poder explicar mejor, y eso depende de ustedes, ¿no? Bien, muchachos, ahora sí, nos vemos entonces hasta el próximo lunes. Buenas noches a todos. Me dejo compartir entonces.